¿Recuerdas cuál fue tu primera palabra? Mamá o papá. Un sonido tan simple por naturaleza humana. Hola chicos y chicas, bienvenidos a este video. Comenzaré como introducción una canción que nos recordará a nuestra infancia. La vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace mu. La vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace mu. Al escuchar esta música infantil entendemos su sonido, ritmo y palabras, pero si lo escucha de un bebé de 1 año o 2, entenderá y emitirá el sonido y el ritmo, pero no las palabras porque está en el desarrollo del lenguaje. La adquisición es un proceso subconsciente y natural centrado en la comunicación significativa, similar a cómo se desarrolla la lengua materna. Por el contrario, el aprendizaje es el estudio consciente de reglas gramaticales y formas lingüísticas dentro de un entorno académico formal. Y es así que la lengua materna se adquiere mediante la exposición y la necesidad de comunicación, convirtiéndose en una capacidad espontánea, mientras que el aprendizaje suele ser un esfuerzo deliberado y técnico que generalmente aplicamos a segundas lenguas en entornos académicos. El desarrollo de la lengua materna se define primordialmente como un proceso de adquisición, más que de aprendizaje formal. Mientras que el aprendizaje es un acto consciente, basado en el estudio de reglas gramaticales y la corrección de errores, la adquisición es un proceso subconsciente y natural que ocurre a través de la interacción significativa en un entorno social. Hola amigos, hoy les quiero contar algo súper interesante. ¿Alguna vez se han preguntado cómo aprendemos a hablar? Porque cuando nacemos no sabemos ni decir hola, solo lloramos. Buah, buah. Pero poco a poco aprendemos palabras gracias a las personas que nos rodean. A eso se le llama adquisición de la lengua materna. Es decir, aprendemos nuestro primer idioma como el español. ¿Y saben qué es lo más increíble? Los niños aprenden sin estudiar reglas difíciles. No se ponen a leer gramática ni nada de eso. Simplemente escuchan a mamá, papá, la familia y empiezan a entender palabras. Por ejemplo, primero hacen sonidos como Baba, mamá, y después empiezan a decir palabras completas como agua, mamá, jugar. Más adelante ya pueden unir palabras y decir cosas como Quiero agua. Vamos allá. Eso significa que el lenguaje se desarrolla poco a poco y en diferentes etapas. Y hay algo muy importante. Los niños necesitan convivir y escuchar a otras personas para aprender mejor. Cuando alguien les habla, juega con ellos o les cuenta historias, su lenguaje mejora muchísimo. Aunque a veces se equivocan al hablar, es normal. Tal vez dicen Yo sabo. en vez de yo sé. Por esos errores muestran que están aprendiendo y tratando de descubrir cómo funciona el idioma. También pasa algo curioso. Primero los niños entienden y después hablan. Por ejemplo, un bebé puede entender cuando le dicen ven aquí, aunque todavía no pueda responder. Además, aprender a hablar ayuda a pensar, imaginar, recordar y comunicarse con los demás. El lenguaje no solo sirve para conversar, también ayuda al desarrollo de la inteligencia y las emociones. Así que recuerden, aprender nuestra lengua materna es un proceso natural, divertido y muy importante para todos los seres humanos. Gracias por escucharme, amigos. Nos vemos luego. El aprendizaje de la lengua materna no puede explicarse con una sola teoría. Noam Chomsky afirma que los seres humanos nacen con una capacidad biológica para aprender el lenguaje. Por otro lado, B.F. Skinner sostiene que el lenguaje se adquiere mediante la imitación, la repetición y el refuerzo. Lev Vygotsky destaca que la interacción social y el entorno son fundamentales para desarrollar el lenguaje. En conclusión,
Aprender la lengua materna depende de la relación entre lo que traemos al nacer y lo que aprendemos en nuestro entorno. Hola, esperamos que todos estén súper bien. Hoy les vamos a enseñar cómo un bebé empieza a aprender a hablar poquito a poquito. Y para no hacerlo aburrido, este pequeñito nos va a ayudar durante el proceso. Cuando pensamos en aprender a hablar, parece algo natural y sencillo, pero en realidad es un proceso complejo que comienza desde los primeros meses de vida. Hoy vamos a observar cómo se desarrolla el lenguaje. Etapa 1. Balbuceo. Badama. Esto se llama balbuceo y suele aparecer alrededor de los 6 meses. Es una de las primeras etapas del lenguaje y funciona como entrenamiento para la boca, la lengua y el cerebro. Repitan esos sonidos mentalmente. Ba, da, ma. Dato importante, el balbuceo es universal. Sucede en bebés de distintos países e idiomas. Eso significa que el cerebro humano ya viene preparado para desarrollar lenguaje. Etapa 2. Primeras palabras. Aga. Aquí aparece algo importante, el significado. Las primeras palabras suelen aparecer alrededor del primer año de vida. Piensa en esto. Aunque la pronunciación no sea perfecta, ¿se entiende lo que quiere decir? Eso es comunicación. Los niños se piensan relacionando palabras con objetos, personas o necesidades. El vocabulario crece muy rápido durante los primeros años, gracias a la interacción y la repetición. Etapa 3. Combinación de palabras. Yo querer agua. En esta etapa, el niño empieza a unir palabras para formar ideas más completas. ¿Qué le falta a esta frase para sonar correcta? Aunque la estructura todavía no es perfecta, ya existe intención y organización. Datos clave. Esto suele ocurrir entre los 18 y 24 meses. Se conoce como habla telegráfica y también el niño elimina palabras menos importantes y deja solo lo esencial. Etapa 4. Error como parte del aprendizaje. Yo no sabo. Esto es uno de los momentos más importantes del aprendizaje del lenguaje. Piensen un momento. ¿Por qué creen que dice sabo? El niño no está copiando un error, está intentando aplicar reglas del lenguaje. Esto se llama sobreregulación. Demuestra que el niño está organizando el lenguaje en su mente y no solamente imitando. Por eso, equivocarse no significa que el aprendizaje va mal. Muchas veces significa exactamente lo contrario. Etapa 5. Comprensión. El perro está detrás de la puerta. Aquí vemos otra parte importante, la comprensión. Imaginen la escena en su mente. Aunque sea una frase simple, el cerebro ya está organizando espacios, acciones y significado. Los niños comprenden mucho antes de hablar correctamente. La comprensión del lenguaje aparece antes de la producción y el contexto y la interacción ayudan al cerebro a interpretar significados. Aprender a hablar no significa memorizar palabras. Es un proceso donde el niño escucha, prueba, se equivoca, comprende y mejora poco a poco. La adquisición del lenguaje es un proceso progresivo y fundamental en el desarrollo humano. A través de distintas etapas, el niño va desarrollando la capacidad de comprender, organizar y utilizar el lenguaje para comunicarse con las personas que lo rodean. Este proceso no ocurre de manera inmediata, sino mediante la interacción y la experiencia. De igual forma, la práctica constante, permitiendo que poco a poco el lenguaje se vuelva más estructurado y significativo. Buenos días a todos, mi nombre es Señor Inglés. Hoy me acompaña mi amigo Neymer, a.k.a. Producción. Hoy yo les hablaré sobre las fortalezas del proceso didáctico. En la adquisición de una lengua, ya sea una lengua materna para nosotros el español o una lengua externa, como puede ser para nosotros también el portugués, el inglés, el francés, el italiano, hay varios factores y procesos que afectan. La mayoría de veces afectan de una manera positiva, otras veces de una manera negativa. Podemos decir que es un proceso algo complejo y en algunas ocasiones algo tardado. Para mí hay ciertos puntos que resaltan más que otros, como pueden ser el escucha, la práctica constante, los estímulos positivos y negativos y el entorno de crecimiento. Podemos empezar con el escucha.
Podemos mencionar que la escucha es el pilar fundamental en la adquisición de una lengua materna o una lengua externa. La importancia recae principalmente en que la escucha constante permite al niño identificar los fonemas, el entonamiento y especialmente el ritmo de su lengua. Así después él puede, de cierta manera, empezar a repetir poco a poco todo lo que escucha, convirtiéndose de alguna manera en la primera fase de inmersión que permite que los niños comprendan su entorno. Como siguiente punto tenemos la práctica constante. La práctica constante forma una parte muy importante a la hora de que un niño aprenda su lengua materna, ya que mientras más repita los sonidos o intente pronunciar las palabras, se le hará mucho más fácil el desarrollo de la lengua. Por ejemplo, si alguien le dice agua, él podría decir algo como agu, gua, acta, hasta que después de mucho tiempo de que el niño esté practicando y repitiéndolo, ya sea de una manera correcta o incorrecta, al final del proceso el niño repetirá la palabra agua sin problema, demostrando cómo la práctica constante influye en la adquisición de la lengua. Ahora continuamos con los estímulos, positivos y negativos. Este punto guarda cierta relación con el punto anterior, ya que hablamos sobre cómo los estímulos que reciben los niños y las niñas a la hora de repetir sonidos afectan al aprendizaje de la lengua materna o una lengua externa. Podemos separarlos como positivos y negativos. Cuando el niño repite de manera correcta el sonido o la palabra, normalmente recibe un estímulo positivo, como pequeños aplausos y comentarios como muy bien, buen trabajo o sigue así. Mientras, si repite mal la palabra o mal el sonido, puede recibir estímulos de cierta manera negativa, como una corrección o comentarios tipo casi, vuelve a intentarlo o no es así. Los dos son estímulos válidos mientras ayuden a un buen desarrollo del habla y no afecten o relativicen las ganas de aprender del niño. Y como último punto tenemos el entorno de crecimiento. Este hace referencia al lugar donde el niño se desarrolla. Esto puede llegar a influir bastante, ya sea de una manera negativa o positiva, ya que un niño que crezca o se desarrolle en un entorno positivo, con padres que lo apoyen, que le den estímulos positivos, que lo feliciten cada vez que repite bien una palabra, tendrá un aprendizaje mucho más fácil y mucho más placentero a un niño que recibe estímulos negativos, donde sus padres le dan golpes, recibe gritos y mayormente estímulos totalmente negativos. No lo corrigen, sino que solo lo regañan. Y de esta manera podemos ver la importancia que tiene este proceso para todos nosotros y cómo nosotros podemos ayudar para facilitarlo con pequeñas acciones que a largo plazo terminan teniendo un gran impacto de forma positiva. Las fortalezas en la adquisición de una lengua, ya sea materna o extranjera, se basan en varios factores importantes. La escucha permite reconocer sonidos, palabras y ritmos del idioma para luego imitarlos y aprenderlos. La práctica constante ayuda a mejorar la pronunciación y comprensión mediante la repetición. Además, los estímulos positivos como el apoyo y los buenos comentarios motivan a continuar aprendiendo. Finalmente, un entorno adecuado donde exista apoyo y oportunidades para practicar facilita que el aprendizaje del idioma sea más rápido, sencillo y efectivo. ¡Cortes comerciales! Las críticas a la teoría de la adquisición de la lengua materna nos muestran que el lenguaje es un proceso complejo y que no se puede explicar con una sola teoría. En primer lugar está el enfoque innatista de Noam Chomsky, quien plantea que los seres humanos nacemos con una capacidad biológica para aprender el lenguaje. Es decir, nuestro cerebro ya viene preparado para desarrollar una lengua. Sin embargo, esta teoría ha sido criticada porque no toma suficientemente en cuenta la importancia del entorno y la interacción social en el aprendizaje. En segundo lugar, encontramos el conductismo de Skinner, quien explica que el lenguaje se adquiere mediante la imitación, repetición y el esfuerzo. Por ejemplo, los niños aprenden palabras porque escuchan a los adultos y las repiten. No obstante, esta teoría también tiene limitaciones, ya que no explica cómo los niños son capaces de formar oraciones nuevas. Por otro lado, el enfoque sociocultural resalta que el lenguaje se desarrolla principalmente a través de la interacción con otras personas.
Según esta perspectiva, el entorno social, como la familia, la escuela y la cultura, juegan un papel fundamental en el aprendizaje del lenguaje. Finalmente, las teorías más actuales no se pueden con una sola explicación, sino que buscan un equilibrio entre todas las ideas, es decir, reconocer que existen bases biológicas para aprender un lenguaje, pero que también la interacción social y el entorno son esenciales para el aprendizaje, para que éste se desarrolle de manera adecuada. En conclusión, aprender una lengua materna no depende solo de lo que traemos al nacer, sino de lo que imitamos, sino de la combinación entre nosotros y nuestras experiencias sociales. La adquisición de la lengua materna es el proceso natural mediante el cual los niños aprenden su primer idioma desde pequeños. Esto ocurre gracias a la convivencia con las personas de su entorno y a la capacidad innata del ser humano para aprender lenguaje. El desarrollo del lenguaje pasa por diferentes etapas, desde balbuceos hasta oraciones completas. Además, los errores forman parte del aprendizaje y el lenguaje ayuda al desarrollo del pensamiento, la comunicación y la interacción social. Cortes comerciales. Y así termina nuestro recorrido por la adquisición de la lengua materna. Como vimos, aprender a hablar no ocurre de un día para otro, sino que es un proceso natural que empieza desde los primeros años del bebé hasta llegar a formar palabras, oraciones y conversaciones completas. Diferentes autores como Chomsky, Jan y Lev Vygotsky dieron sus teorías para explicar cómo los niños desarrollan el lenguaje, demostrando que tanto la mente como el entorno y la convivencia con otras personas son importantes en ese aprendizaje. También comprendimos que cada etapa del desarrollo del lenguaje tiene características diferentes y que todos los niños avanzan a su propio ritmo. Por eso, la familia, la escuela y la sociedad cumplen un papel fundamental al estimular la comunicación desde temprana edad. La lengua materna no solo nos ayuda a comunicarnos, sino también a expresar emociones, pensamientos, ideas y a relacionarnos con el mundo que nos rodea. Gracias al lenguaje podemos aprender, convivir y construir nuestra identidad. Esperamos que esta información haya sido útil e interesante. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto, amiguitos. Adiós.